Buenos días para todos, bienvenidos a este evento de Gerente. Nos encanta que se puedan conectar el día de hoy a acompañarnos en este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Les contamos que hoy tenemos como invitado al doctor Telles. El doctor nos va a acompañar con un tema que es muy importante para esta temporada y esta época que estamos viviendo y de cuarentena y aislamiento, que es precisamente la salud mental y cómo manejar, digamos que este proceso que hemos venido viviendo con el encierro, con todo lo que conlleva también emocionalmente, además de todo el tema de salud. Pues entonces le damos la bienvenida al doctor y les voy a contar un poquito más de él. El doctor José David Telles Negret es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador de salud mental de la Clínica Universitaria Colombia, líder del grupo de investigación en psicopatología y sociedad y es docente de posgrado de psiquiatría en la Fundación Universitaria Sanitas. Doctor, bienvenido a nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación, por querer tratar este tema de salud mental que es tan importante. Pues digamos que ahorita, como en todos los foros y básicamente en todas las revisiones en tiempos de COVID, pero digamos que es bueno prestarle la atención a la salud mental también en tiempos no COVID. Entonces creo que esto es como una oportunidad que nos brinda de alguna manera esta situación para empezar a cuidar la salud a todo nivel. Casi que siempre estamos enfocados como en lo físico, un poco como en cómo ocupar nuestro tiempo, en cómo convivir, pero casi que de lado nos hemos dejado en muchas cosas pues en este mundo de hoy. Y la salud mental, emocional, espiritual, si se puede decir, pues también es algo que requiere el mismo trabajo y la misma atención que las otras áreas de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera también me gustaría, a través del chat, que ahí veo que está abierto, si las personas también quieren ir opinando, ir preguntando, diciendo cosas, también son bien preguntas, irlas atendiendo con respecto a que es, pues obviamente la salud mental alrededor de esto. Entonces, digamos que entrando un poquito en materia, básicamente lo que nos clasifica como seres humanos, pues tiene que ver con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos y alrededor de esto, pues lo que creemos. Entonces, usualmente, ¿qué pensamos en esta época? Pues hay varias formas de pensar. Una cosa es, hay pensamientos que se llaman automáticos y es como lo que se dispara, como eso que nos genera temor. Usualmente es lo más frecuente en un pensamiento automático. Entonces, si nos encierran, entonces encierro suena muy feo, es como el confinamiento de alguna manera en el que estamos. Y es el pensamiento que viene alrededor del confinamiento, pues ¿cuál es? Uno de esos es precisamente ese, estoy encerrado o estoy como preso. Eso es automático. Esos pensamientos automáticos tienen varios patrones. Uno de esos, y casi todos tienen como connotación negativa, y es el que se anticipa a las cosas. Entonces, es un pensamiento automático negativo de anticipación, que somos presa, pues casi que todos los días de algún tipo de pensamiento de esos, relacionados con este tema del COVID en particular. Pues uno de los temores es, ¿qué tal que me contagie? ¿Qué tal que contagie a mi familia? ¿Qué tal que alguno de nosotros muera de esto? Entonces, ese es un pensamiento automático negativo que se llama de pregunta. Y es una pregunta
a la que es muy importante darle algún tipo de respuesta. Y es, y si me muero de esto, dele una respuesta. Pues su familia tendrá que hacer algo. Y si algún familiar mío se muere de esto, pues algo tendremos que hacer si alguna de esas situaciones se pasara. Y es importante ir dándole respuesta a ese tipo de preguntas que lo único que hacen es generar ansiedad, porque en este confinamiento lo que tenemos es tiempo para pensar. Entonces, esto nos obligó a que veníamos en un ritmo de trabajo, en un ritmo de acelere en la vida en el que ni siquiera nos permitíamos pensar. Se volvió muy de hacer, muy de actuar. Entonces, al actuar todo el tiempo, yo mantengo la cabeza y la mente distraída, pero al estar en mi casa la mayoría del tiempo le estoy dando mucho tiempo al pensamiento, a eso que voy a pensar, a eso que se me viene a la cabeza. Entonces, si le doy como mucha cabida a ese tipo de pensamiento, pues lo que va a predominar en mí es ansiedad, es preocupación. Entonces, cuando viene ese tipo de preguntarse cosas, lo más importante, empezar a darle respuesta. Otro tipo de estos pensamientos es el anticiparse. Me voy a morir de esto. O me voy a deprimir en esto. O esto me va a mantener preocupado todos los días. O ese tipo de anticipación, cuando uno también está en casa, es completamente negativo. Es algo que podríamos llamar pesimista y también genera mucha ansiedad. Entonces, si miramos aquí esta relación directa entre lo que pienso y lo que siento, mucho va ligado a lo que yo voy trabajando aquí día a día, en cómo a veces de pronto entonces uno dice, no, voy a buscar ser optimista, pero el optimismo también puede tener un límite de tiempo, porque ese optimismo dice, bueno, pero es que estamos en este confinamiento 2 semanas, y uno se prepara para 2 semanas y piensa de manera optimista 2 semanas y se nutre de las buenas noticias. No, es que el planeta está respirando, es que hay delfines en Venecia, es que ya vemos un zorro en no sé qué por la sabana de Bogotá, es que la naturaleza se está poniendo más bonita. Pero entonces nos dicen, no, toca otros 15 días y ya el optimismo también se va perdiendo. Entonces hay que mirar cómo voy nutriendo mi mente de una manera, si bien optimista, también realista. Y cómo tengo que irme preparando día a día a que esto se pueda ir prolongando, porque las mismas medidas que se han tomado han hecho que pasemos más tiempo en casa, con el teletrabajo, con la familia, con todo lo que esto ha implicado, pues alrededor de todo lo que estamos haciendo. Entonces, si bien la anticipación, las preguntas que no tienen respuesta, un optimismo que no se sabe manejar o no se sabe llevar, pueden llevarnos a una preocupación. También hay otro tipo de pensamientos que nos pueden generar tristeza, que nos pueden empezar a deprimir. Y uno de esos pensamientos es el evocar, el recordar y el comparar. Entonces, si uno trae, por ejemplo, el clásico ejemplo de cuando se termina una relación sentimental, ¿qué sucede cuando una relación sentimental se acaba? Pues entonces se sacan las cartas, se sacan las fotos, se comienzan a recordar los sitios por donde se caminó, los regalos que hubo, y entonces la persona empieza a recordar y a llorar y a deprimirse, y a deprimirse, y a alimentar ese pensamiento evocador que lo único que trae como resultado es depresión. Entonces, en esta cuarentena o en este confinamiento, ¿en qué se puede entrar a pensar o a recordar? Ay, entonces, cuando yo salía con mis amigos, mis amigas, y nos íbamos todos los viernes y los sábados y la rumba, o cuando iba a visitar a mis tíos, mis abuelos, o este mismo aislamiento de pronto con la pareja, cuando nos veíamos en cualquier sitio y nos tomábamos un café, y el empezar a abocar de esa manera lo que en este momento no es real, hace que de alguna manera no solo recuerde, sino que entre a comparar. Y cuando trotaba todos los días en la mañana, y cuando hacía mis actividades durante el día, y
ir a mi oficina, ir al trabajo, ir al consultorio, ir a tantas cosas, y entonces comienza a extrañar y a extrañar y a extrañar y a recordar y a evocar de una manera que lo va a empezar a deprimir, a deprimir. Entonces, digamos, eso es con respecto a lo que uno piensa, a lo que le puede dedicar tiempo, que es lo que no se debe hacer en esta cuarentena o en este confinamiento. Entonces, es entrar en ese, no entre en ese tipo de pensamiento. No entra en ese tipo de pensamiento, como tampoco es sano entrar en el, es que si no hubiera sucedido tal cosa no estaríamos en esto, porque son cosas que uno no puede solucionar. Entonces, de alguna manera como algunos memes que uno lee, es que si hubieran hervido bien el murciélago, o es que, no sé, los que entran en estas teorías conspirativas, es que si no se hubieran puesto en el laboratorio a fabricar el virus, o si hubiéramos cerrado fronteras desde un comienzo, no estaríamos en esto, o si el aeropuerto se hubiera cerrado, o si, en fin, ese si se hubiera hecho, no resulta tampoco benéfico, porque es algo que no podemos solucionar. Y pensar en lo que no se puede solucionar, en ese si hubiera, también es un desencadenante de ansiedad y preocupación que incrementa temores durante todo el tiempo. Si uno se pone a este tipo de pensamientos durante el día, pues seguramente es un tiempo considerable. Y ese tiempo considerable me genera tristeza y ansiedad también durante un tiempo considerable, que puede ser la mayor parte del día. Y si le dedico a esto la mayor parte del día, pues esto va a interferir en mi sueño por hacer las cosas, en mi deseo por hacer las cosas. Entonces nos lleva a una situación, casi que uno diría, pero esto es inmanejable, este encierro me tiene mal, me voy a desesperar, ¿qué voy a hacer? Necesito que me den una certificación para poder salir, y entonces, porque si no, no lo voy a tolerar, y no hay tal, no hay tal, son situaciones que sí se pueden manejar, que sí se pueden manejar. O pensar en el debería ser que no ha sido. Es otro pensamiento que hace muchísimo daño. Es que esto debería pasar rápido. Es que deberían encontrar la vacuna ya. Es que no deberían ocultarnos tanta información. Y ese pensar en ese debería ser es un constante alimento negativo para el pensamiento. Y aquí ya estoy tocando un tema muy importante, y es de qué cosas, así como hablamos de una nutrición física, que espero que este confinamiento sea una oportunidad para alimentarnos también de una manera adecuada, porque tiene muchísimo que ver, es de qué estoy alimentando mis sentimientos. Entonces, si uno piensa, pues básicamente hay cuatro maneras de sentirse. O uno puede estar triste, o uno puede estar alegre, o uno puede estar bravo, o uno puede estar tranquilo. Son como los cuatro sentimientos que uno puede tener. Y cada uno se nutre de cosas que uno hace o uno piensa. Y como resultado da lo que se siente. No es que sea exclusivamente así, a veces uno se siente muy triste y eso también lo lleva a hacer otro tipo de cosas, pero ¿cómo estoy alimentando mis sentimientos? Si pudiéramos decirlo de otra manera, ¿cómo busco alimentar mi alma? Entonces, hay cosas que uno diría alimentan el alma de una manera directa, y es, por ejemplo, la música. Uno puede poner una música muy melancólica o de despecho, o si recordamos esa música de pronto, por decirlo de alguna forma, de cantina, que es a lo que se vuelca un poco la música popular, y es al trago, a ahogar las penas, al despecho y en últimas a ahogar la tristeza.
pero lleva a ese sentimiento de tristeza, a esa emoción de tristeza, de llanto, de lágrimas. Entonces, eso es una forma de alimentar el alma. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso y en este tiempo en el que está en su casa, ¿cómo está alimentando su alma? ¿Con qué música alimenta su alma? Porque a eso también se le dedica tiempo y se le dedica energía. Entonces son tiempos en los que uno busca estar de pronto aislado y pone música y ojalá sea una música que alimente su alma de una manera adecuada, esa música que lo puede alegrar, que lo puede transportar un poco, que lo lleva a una época que pueda ser bonita de su vida, que sea un buen recuerdo. Entonces, son cosas que cada persona tiene que elegir, son cosas que cada persona tiene que empezar a decidir. ¿Cómo alimento mi pensamiento? Que fue lo primero que abordamos. O sea, ¿qué cosas evito pensar? Y ahora, ¿cómo alimento mis sentimientos? ¿Cómo alimento mis emociones? Entonces, también hay imágenes que pueden alimentar de una manera positiva o negativa lo que yo siento. Entonces pueden ser álbumes familiares que me traigan buenos recuerdos. A veces la misma aplicación del celular trae fotos que sean positivas para cada persona y dedicarle tiempo a eso es bonito, es un buen sentir, es un empezar a nutrir de manera favorable lo que se siente. Y hay actividades que también permiten de una manera directa alimentar las emociones y también el pensamiento. Y a esto me refiero un poco con lo que son actividades deportivas, actividades laborales, el compartir en familia. Digamos que ese es un hacer que me nutre también las otras dos anteriores. Y yo elijo también de qué manera nutro esos momentos, cómo asumo mi trabajo, que en este momento pues la mayoría del planeta está en teletrabajo, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Lo voy a asumir de una manera negativa o de una manera positiva? ¿O me adapto a este nuevo sistema en el que estamos y lo tomo de la mejor manera? ¿O simplemente me voy a lamentar todos los días porque no puedo volver a mi escritorio o a mi teléfono, o porque no vuelvo a tomar el transporte público y a mí eso me distraía, o porque no me puedo pegar la caminada de aquí al trabajo? ¿Cómo lo estoy asumiendo? ¿Cómo estoy asumiendo esto que además es temporal? Esto no va a ser una situación permanente. Y es tener claro que esto va a ser temporal, que sí nos cambia muchos esquemas de ahora en adelante. Claro que sí. Que sí nos cambia esquemas de cómo nos vamos a relacionar con otras personas. Claro que sí. Pero incluso hasta el mismo temor que nos implica el tener que salir al supermercado a comprar algo, depende de nosotros mismos y de cómo lo estemos asumiendo. Y a esto me vuelco un poco hacia el tema del autocuidado. Y cómo este autocuidado, que ya lo hemos hablado desde lo que pienso, lo que siento y lo que hago, cuando salgo y de pronto es alguna persona a la que se tiene que salir a exponer de pronto a este temor de contagio, es mientras tenga las medidas de cuidado que debe tener, no tiene por qué temer, porque depende de cada uno y la responsabilidad con que lo asuma. Entonces, si sale ahorita el no, es que estamos ya permitiendo la apertura de salida de ciertas cosas y uno ve filas y ve irresponsabilidad y ve gente sin tapabocas, pues digamos que cada uno lo tiene que asumir de esa manera. Pero si usted sale, guarda los 2 metros de distancia con cada persona, tiene su tapabocas, usa sus gafas, se lava las manos adecuadamente, antes de salir y cuando llega a su casa, se retira la ropa con la que salió, se ducha, se limpia, pues usted no tiene por qué temer ni que contagien ni que lo contagien, porque es la noción de cosas en las que el autocuidado es muy importante. Entonces,
Digamos que desde lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y el autocuidado es lo que va a determinar todo este tema de salud mental por el que estamos trabajando y propendiendo cada día. No sé, Carolina, si de pronto tengas alguien, alguna pregunta o que manifiesten alguna cosa o tú tengas alguna. Estás con el micrófono apagado. Ay, perdón, no me había. Por el momento, nos han hecho preguntas. Pero si tienen alguna duda, la podemos hacer al doctor. Mientras tanto, me gustaría que me contes un poco el tema de los niños. Muchos de nosotros tenemos niños en casa, los cuales no han podido salir claramente por todas las restricciones y para ellos el proceso ha sido diferente. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo manejar también todas las emociones y todo lo que ellos están viviendo en cuanto a este confinamiento. Bueno, es una pregunta muy importante y el tema de los niños casi que es un tema